Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Estaba dando unos minuticos de tiempo para las personas que de pronto nos hacían falta por conectarse. Creo que todavía faltan algunas personas aún. Pero bueno, vamos a dar inicio a una nueva sesión de clase. Hoy estamos arrancando la semana número 8 del calendario académico, lo que quiere decir que estaríamos en la mitad de semestre. Semana número 8, recuerde que son 16 semanas. Y como nosotros tenemos dos frecuencias de clase durante la semana, esta sería la sesión número 15 de la semana número 8. Bien. Vanessa, buenos días. Buenos días, profe. Vanessa, ¿sabes algo diferente respecto al tema de la plataforma? ¿Te han comunicado algo? No, que todavía no han restablecido el servicio eléctrico, entonces por eso los servidores no se han activado. Sí, lo que se me hace extraño es que la página sí está funcionando, pero como tal Moodle no, ¿verdad? Pues a mí la página tampoco me cargaba muy bien esta mañana, pero pues ahorita sí abrió, entonces no sé. Sí, Deben estar ahorita activándolos hasta ahora, o sea, deben estar configurando todo para que pues pueda volver a funcionar. Igual Ok, voy a preguntarle a la ingeniera a ver qué razón me da. listo. Te agradezco, Vanessa, sí, porque ya pues llevamos varios días sin plataforma y sí se nos vuelve un poquito, se nos desordena un poco, pero bueno, tenemos que sortear esas dificultades. Bueno, entonces la propuesta para hoy, como les había comentado en la sesión pasada, iríamos a arrancar con la capacidad física de flexibilidad. Pero entonces, antes de arrancar con nuestra nueva temática o nueva capacidad, quisiera que de pronto en la sesión pasada hubo personas que me faltaron por socializar. No creo que los alcancemos a ver todos, pero vamos a tratar de socializar aunque sea dos más. Entonces me gustaría que el grupo de Sol, Vanessa y Juan David nos socialicen su actividad sobre tipos de velocidad. Creo que Sol y Vanessa están, Juan David creo que aún no se ha conectado, pero bueno, entonces ustedes dos niñas nos pueden socializar su actividad. Sí, profe, dame un momento ya. Vale. Bueno, buenos días para todos. Bueno, este trabajo de velocidad pues lo hice con mi compañero Sol y mi compañero Juan David. Para comenzar, pues los contenidos de trabajo son definiciones, clasificación y factores, métodos, medios, test y pues la bibliografía. Los conceptos y definiciones que tenemos pues son de Ortiz en 1991 y Fournier en 1989, pues que definen esta capacidad como la de realizar una actividad determinada en el mínimo tiempo. ¿Escribieron algo? Sí, tranquila, Vanessa, fui yo que le estaba respondiendo a Luis, que me estaba Ah, vale. comentando que estaba sin audio, pero tranquila, continúa. Vale. Grosser, Good y Pérez coincidieron en que la conceptualización, bueno, la conceptualizan, perdón, como la capacidad de recorrer distancias en el mínimo tiempo posible. López, eh, bueno, no sé cómo se llama el último autor, pues mencionaban que la velocidad está comprendida por dos elementos, la velocidad de reacción y la velocidad de desplazamiento o de traslación.
Entonces, es decir, que las habilidades de ejecutar un movimiento desde que aparece el estímulo hasta que se finaliza. La velocidad de reacción, según Pérez, pues dice que esta velocidad depende del nivel de recepción del estímulo, la elaboración y regulación del sistema nervioso central y la velocidad de conducción del estímulo desde la periferia hasta pues que se da el final de este. La velocidad de aceleración, pues es la habilidad, perdón, ahí quedó mal escrito, atlética, de alcanzar de manera progresiva en una prueba la máxima velocidad. Los factores que determinan la velocidad, según López, se dividen en diferentes tipos. Entonces, pueden ser hereditarios, evolutivos y de aprendizaje, como el sexo, talento o aptitud, sensoriales y cognitivos, como la concentración, receptores, neuronales, como el reclutamiento y la frecuencia de las unidades motoras, y tendinomusculares, que pueden ser, pues, ya sea más de tipos de fibras y secciones transversales de los nervios. Métodos. Bueno, dentro de los métodos de entrenamiento, pues cabe diferenciar métodos para entrenamiento que se realizan ya sean simples o compuestos. Estos pueden tener acciones complejas dependiendo de los estímulos que reciban. Están los métodos de repeticiones que ante un mismo estímulo pues pueden dar una respuesta automatizada. Métodos variados pues que inciden sobre la percepción variando las condiciones y situaciones donde se presenta el estímulo. Y el método sensorial pues aprendiendo a controlar pequeños espacios de tiempo con objetivos que sean anticipables al estímulo. Sol, ¿me ayudas con esta? Bueno, entonces en métodos también hablamos del tiempo de reacción, que dice si la concentración durante un ejercicio es alta, el tiempo de reacción será menor. También tenemos entrenamiento directo general, y son aquellos ejercicios que no tienen que ver con ningún componente técnico específico, sino que son la base para desarrollar otros componentes. Tenemos reacción repetidas, dice, se basa en la estimulación del sujeto después de un estímulo, ya sea variando las condiciones o utilizando estímulos auditivos o visuales. Otros métodos que tenemos, entrenamiento directo semiespecífico, pues son ejercicios que se realizan con implementos específicos de la técnica. El método analítico, pues se realizan ejercicios de algunas partes o de unas destrezas en condiciones favorables para el deportista. El entrenamiento directo específico, pues son ejercicios que se realizan con la misma dinámica del deporte. Métodos sensoriomotriz, dice que son ejercicios que se realizan en los cuales se subdividen en microtiempos, tiempos en cada ejercicio. Especial directo, dice, son ejercicios que se desarrollan con la técnica específica del deporte, ejemplo, la técnica del golpe del desplazamiento en el tenis. Reacción frente a un objeto en movimiento, son ejercicios que componen las 4 fases de objeto: visual, visualizar el objeto, determinar su dirección y velocidad, seleccionar un plan de acción y ejecutarlo. Los otros métodos que tenemos son de competición, pues que son ejercicios con situaciones de juego reales, los cuales hacen énfasis en el cambio de ritmo y desplazamientos, y el de reacción selectiva, que son ejercicios en los cuales pues, el deportista debe escoger de manera rápida la respuesta adecuada. La velocidad de reacción, pues dentro de los métodos para entrenamiento de la velocidad de reacción, pues está el de repeticiones, el variado del el sensorial. Pues el de repeticiones ante un mismo estímulo, pues dará una respuesta de forma automatizada. El variado, pues incide sobre la percepción, variando las condiciones o situaciones del estímulo. Y el sensorial, pues aprende, bueno, se controla en espacios de tiempo con un objetivo que se anticipe al estímulo. Dentro de la reacción compleja encontramos pues que se trabaja en la reacción de anticipación, desarrollando la habilidad de proveer los posibles movimientos, o sea,
hacia el objetivo contrario, o por ejemplo cuando en el baloncesto, tras la recepción del balón, pues anticipar los lanzamientos. También se puede aumentar la exigencia en cuanto a la rapidez de la percepción y otros componentes que se relacionen con esta, como el aumento de número de balones durante el juego o disminuyendo el espacio habitual de la actividad. Y pues también se puede estimular con estudiar los indicadores que permiten la anticipación de esta acción, o sea, señales o información donde se realicen movimientos más rápidos. Listo, encontramos la velocidad gestual, entonces esta se divide en dos, en derrumbamiento y de extinción. Entonces, en derrumbamiento hablamos de que se trata de crear la huella de una velocidad a realizar artificialmente. Entonces, esto implica que se graben como un patrón de movimientos, como memorizar esos gestos. En la extinción tenemos que tiene la finalidad de crear nuevas condiciones en la velocidad a partir de las condiciones iniciales. La velocidad de desplazamiento pues se puede trabajar por medio de repeticiones, pues consiste en determinar una distancia y velocidad y repetirla en alto número de veces. Un entrenamiento indirecto general, que son ejercicios que buscan la explosibilidad de desplazamiento. El método alternado, pues que se basa en la alternancia de los movimientos. El método directo general, pues que se repiten distancias, pero se indica con la mayor distancia que se pueden presentar en situaciones reales. O sea, sumando todas estas podría llegar a ser como una situación de competencia real. El método de desventaja, pues consiste en que el ejercicio que son en desventaja para el deportista de mayor nivel. Y de relevos y juegos, pues ejercicios de relevos y juegos entre deportistas medios. Solo. Bueno, en medio hablamos de ejercicios de desplazamiento o actividades específicas, que más adelante vamos a hablar de esas actividades específicas. Y acá, como para entrar más o menos a lo que es medios, se dice que cuando hablamos de un gesto de un gesto técnico muy complejo, lo normal es que utilicemos movimientos fraccionados. Entonces, ¿qué se hace? Se divide el gesto técnicos en movimientos. Entonces, se hace el primer movimiento, segundo movimiento, pero entonces se hace el primer movimiento a máxima velocidad y cuando ya como se tenga ese perfeccionamiento y se tenga esa velocidad, continuamos como a la segunda fase del gesto técnico y así hasta poder hacer todos los movimientos para hacer ese gesto técnico a máxima velocidad. También un medio de hacerlo es hacer como gestos similares a ese gesto técnico, pero pues son diferentes, pero llegarlo como a esa aproximación de similaridad a ese gesto técnico. Cuando se hablan de medios, no solo se hablan como de cómo se entrena, de qué forma, bueno, sino también se habla del material que se va a utilizar. Entonces, son instrumentos que nos van a ayudar a facilitar o de alguna forma a hacer las cosas más difíciles. Entonces, ya les voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de un martillo ligero para realizar el desplazamiento de atletismo. Entonces, esto digamos que ayuda a facilitar. Otro ejemplo es el ejemplo de Cristiano Ronaldo. No sé si han escuchado que en los guayos los moja y pues obviamente el peso del agua hace que pues él ande un poquito más lento y eso lo hace en sus entrenamientos. Digamos que ahí podríamos decir que eso lo dificulta más, hace que el gesto técnico, todo el proceso sea más difícil, pero cuando él se los quita y pues ya hace sus entrenamientos normales con guayos secos, pues obviamente su velocidad va a ser mayor ya que anteriormente tenía un peso. Siguiente. Hablamos de la velocidad de desplazamiento, entonces ahí hablamos de máxima velocidad, juegos de persecución, entonces esos juegos de persecución pueden ser la lleva, ponchados, congelados, hacer relevos con los compañeros, hacer ejercicios de técnicas de carreras, de coordinación,
progresión, multisaltos. En velocidad de reacción hablamos de salidas en diferentes posiciones, con diferentes estímulos, hablamos otra vez de relevos con los compañeros, hablamos de una pista de obstáculos o una pista que no tenga obstáculos, hablamos de distancias cortas. En velocidad gestual, hacemos circuitos de agilidad, ejercicios con pequeñas cargas, multisaltos, arrastres, empujes, cuestas cortas, y este se hace mediante el trabajo de la aceleración y desaceleración. Luego tenemos los test. Entonces iniciamos colocando el test de 10 por 5 metros. Entonces los materiales pues, que se necesitan son una superficie plana mayor a 5 metros, cronómetro, cinta métrica, conos y un silbato. Pues la descripción de este ejercicio pues comienza con la posición inicial, pues elevando el pie, estando desde el punto A en dirección hacia el punto B, el cual estará ubicado pues a 5 metros. El desarrollo de este pues será cuando el evaluador de la señal, entonces el evaluador debe correr lo más rápido posible hasta el punto B, tocar el cono que se encuentra en dicho punto, inmediatamente debe realizar un cambio de sentido en la carrera para llegar nuevamente al punto A, entonces el cual debe tocarlo en el menor, debe tocar al menos con un pie y se realiza el recorrido ida y vuelta. En total este debe hacerse durante 5 veces, teniendo en cuenta que pues en el último desplazamiento deberá atravesar el punto inicial, entonces se detendrá el cronómetro. Nuestros valores de referencia, pues en esta tabla se presentan los valores, en el cual pues, nos dice que pues excelente que sea que se demore menos del tiempo en mujeres en 15, en hombres en 14, y pues este es el tiempo de recorrido expresado en segundos durante el ejercicio. La prueba de Illinois pues mide la agilidad y la velocidad del estudiante. En esta se ubican 4 conos formando un rectángulo de 10 de 5 por 10 metros a lo largo del tramo de los 10 metros que se deben tener en toda la cancha, que sería pues esta imagen que vemos acá. Entonces, en el centro se colocan 4 conos en línea recta separados por 3.3 metros entre sí. La prueba comienza pues cuando el estudiante está ubicado en el extremo inferior izquierdo del cuadro y que será la línea de salida. Él debe iniciar la carrera rápida de los 10 metros hasta llegar al extremo izquierdo y regresar hacia el centro inferior para comenzar a recorrer el slalom entre los conos ida y vuelta. Después de recorrer los 10 metros hasta el extremo superior derecho y regresar a la línea final, se tomará pues el tiempo de ejecución y que se completa desde la línea de inicio hasta la línea del final. Este debe ser tomado en segundos y una décima. Sol. Acá estoy. Bueno, en este test vamos a mirar lo que también es la velocidad cuando hay cambios bueno, se va a ver los cambios de velocidad, ya que la persona tiene que ir corriendo y tiene que cambiar digamos, de posición para volver al otro lugar. Entonces ahí también vamos a mirar esta parte. Como pueden ver en la gráfica, está, digamos, la parte A, B y C, y pues ahí nos demuestran como esos cambios de dirección que son como en zigzag. ¿La pasó? Sí. Bueno, tenemos un video, entonces, pero antes les voy a decir que este test se va a realizar 2 veces, entonces el mejor tiempo es el que se deja, por decirlo así. Este test requiere cambios de dirección, entonces podríamos decir que estos tests se realizan en deportes como voleibol, microfútbol, y por esos cambios de dirección es importante realizarlos como en una superficie que no sea resbalosa. Y por último, es importante como el calentamiento, entonces este calentamiento lo adecuado es que se haga entre 5 a 10 minutos, entonces ahí van a incluir lo que son carreras, ejercicios de movilidad articular, estiramientos,
También movilidad articular en unión con los estiramientos. Y les envié un video para que vean más o menos cómo, o no sé si van a lo quieres proyectar. Pues no sé lo que diga el profe, pues Es digamos que el video, es el enlace que enviaste, Sol, ¿sí? ¿Al chat? sí. Sí, profe. No, tranquila. Si quieres, ahí lo revisamos cada uno. ¿Es muy largo el video? No, es súper Pero, cortico. pues Ah, igual bueno. después de esto ya tenemos bibliografía, entonces, Ok, espera. Entonces, déjame en la bibliografía y ya revisamos el video. pues aquí tenemos donde lo sacamos. Listo, yo creo que ya... Sí, Luis, la idea era ver el video. Creo que ya pudimos visualizar el material. Ese video es el test de velocidad y agilidad, ¿sí? Pero ese no tiene baremos. ¿O ustedes lo pusieron ahí? No, este no, De ese no está expresado baremos, ¿verdad? Porque no señor, creo que el que yo vi fue el anterior. no Ok, sé, listo. Sí, sin embargo, recordemos que cuando plasmemos algún tipo de baremos, pues tratemos de citar la información de dónde es extraída o quién lo plantea. Por ejemplo, voy a dar, lo plantea García Manso en su libro de planificación del entrenamiento. Entonces, ¿en qué año lo plantea? ¿Sí? ¿Dónde plantea esa información? Algo que es muy importante con el tema de los baremos, y sobre todo, esto se los hablo desde el punto de vista de la investigación. Cuando hacemos investigaciones debemos ser muy explícitos con la información y esos baremos que utilizamos debemos declarar dónde, o sea, esos datos de dónde fueron tomados, con qué tipo de población, si fue con población europea, americana, afrodescendiente, etcétera, ¿sí? Todo eso son datos que nos va a dar información fiable de esos baremos. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan ese tipo de baremos que hicieron esas pruebas en población europea, pues simplemente cuando usted lo quiera traspolar aquí, lo quiera hacer, pues esos baremos no le van a servir, porque fueron realizados a una población distinta a la contextual suya o al estado social suyo, ¿sí? Entonces eso quiero que lo tengan muy claro. Podemos, de cierto modo, tomarlo como referencias, pero sí debemos tratar de buscar. Por eso a la hora de buscar los test es bueno que traten de hacerlo desde un punto de vista nacional, o sea, que se hayan implementado aquí en Colombia, porque eso nos va a servir a que usted lo pueda. Fíjense que si aquí dentro de Colombia, un test realizado en población bogotana con un test realizado en población en el Chocó, van a cambiar, imagínense cuando cambiamos de contexto de país, de continente, etcétera. Entonces es algo que siempre debemos tener en cuenta. Porque es una de las cosas del por qué algunas veces algunas investigaciones pues no tienen datos fiables, no son confiables porque no tienen en cuenta la población. Bueno, en general el material de ustedes es muy completo. Tener en cuenta de pronto algunas diapositivas muy cargadas de texto, lo que les he resaltado, digamos, a varios grupos. A veces poner una diapositiva más no quiere decir que eso se alargue, pues podemos poner la información o dividir la información para que no se vea tan cargada. Buen material con imágenes de apoyo y lo que les comentaba del tema de los baremos. Tratar
de citarlos, de plasmar la información completa de la bibliografía de los baremos. Muy bien por la utilización pues, del video. En ese caso, digamos que una cosa es leer el protocolo del test y otra cosa ya es verlo aplicado en video. Entonces, bien por esa herramienta. ¿Algún compañero tiene algún comentario respecto al trabajo que nos acabaron de socializar? Gracias, Vanessa. ¿No? Por ejemplo, Juan Pablo Vélez, ¿qué comentarios tienes o qué quieres resaltar o qué, desde tu punto de vista, qué crees que les hizo falta o qué quieres resaltar de ese trabajo que acabaron de socializar? Buen día, profe, ¿cómo está? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, profe, me pareció un trabajo bastante completo. Ellos creo que abarcaron ese tema de la velocidad con muy buena amplitud. Aparte de los test también están muy buenos, bastante, digamos que didácticos para poder aplicar con la población que uno esté trabajando. Y digamos que explicaron también todo muy bien, de muy buena manera, toda la parte de la velocidad, todas sus manifestaciones. Entonces, pues me gustó el trabajo y también resaltar que las diapositivas están bastante, digamos que didácticas, y es algo que, digamos que en este ámbito deportivo nosotros manejamos ciertas cosas y ellos se fueron por algo más didáctico, algo muy innovador y me parece algo muy chévere. Listo, Juan Pablo. Muchas gracias por el comentario. Bien, entonces, ¿qué otro compañero me hizo falta? Ah, creo que Sebastián lo tenía aquí. Sebastián David, buenos días. Sebastián estaba conectado, se le cayó la conexión, parece. Sí, efectivamente. Yo lo vi ahorita conectado y había pensado en él para la socialización. De los compañeros presentes, ¿quién no me presentó? Ah, bueno, Juan Pablo, en tu caso, ¿podrías presentar tu trabajo? Sí, profe, claro que sí. Regáleme unos Adelante, segunditos, Juan. ya proyecto. Listo, adelante. Ahí están viendo la pantalla, profe. Sí, señor. Profe, pues como es habitual, yo proyecto desde el celular, entonces no podría, digamos que activar la cámara. No hay problema, Juan, no hay problema. Listo, profe. Bueno, yo tengo el trabajo. Eso sí te voy a pedir, trata de ser un poco más, o sea, una síntesis, porque ya, ¿Listo todo? digamos, Ok, sí, como de resaltar que encontraste de pronto lo que ok, tú logres evidenciar como diferente a lo que han hablado tus compañeros, porque pues todos ok, estamos profe. hablando de velocidad y sus manifestaciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, inicialmente, pues como todos los compañeros ya han podido exponer y se han podido, digamos que desarrollar todo ese tema de la velocidad, todas sus manifestaciones, pues ya son velocidad de reacción, de ejecución, pues entre todas. Yo encontré unos métodos, me parece, digamos que algo diferente de poder resaltar. Encontré algunos métodos de repeticiones, otros métodos pues variados, sensoriales, entre otros. Encontré bastante unos métodos que son aplicables a diferentes manifestaciones de esta velocidad, ¿sí? Es decir, que algunos métodos van a servir para la velocidad de reacción, para otra gestual, eh, para otra de resistencia. Entonces, sí, pienso que algunos métodos más, digamos que más resaltados y que más se explicaron fue este método de repetición, pues donde mediante estas repeticiones se van a poder, digamos que desarrollar o potenciar esa capacidad de la velocidad, bien sea de reacción o de gestual, también de resistencia, son bastante importantes. Un método que me pareció también importante resaltar es este método de reacción por elección, pues que este va a permitir, digamos que al deportista poder realizar ejecuciones o acciones rápidas mediante una elección, ¿sí? Es decir, que pueda tomar una mejor decisión a la hora de tomar estas decisiones.
Bien, ya pasando a los medios, yo encontré, digamos que estos medios son algunos ejercicios didácticos, algunos otros dinámicos, que de igual forma van a poder permitir a este deportista realizar esos movimientos continuos para la mejora de esta capacidad física, que es la velocidad. Eh, Algunos de esos son los saltos, sprint, giros, lanzamientos, relevos, desplazamientos, entre otros. Esa es una parte más de como de ejercicios. Anteriormente los compañeros habían explicado estos medios también como algunos elementos, bien sea los conos, cronómetros, entre otros. Bien, ya enfocado en deporte, yo lo coloqué o lo evidencié básicamente hacia el fútbol, de igual forma el libro de Albert Roca, eh, donde ellos de igual forma abarcan esta velocidad, bien sea global y, perdón, general, global o específica. Bien, esta es una de las tablas pues, que encontramos, donde se explica ese tipo de velocidad, esa velocidad de reacción discriminativa, donde tienen que un sistema de entrenamiento puede ser por fracciones o repeticiones, esto vendría siendo el método, y los contenidos van básicamente a esos medios donde se pueden trabajar, que puede ser la toma de decisiones, una táctica individual, contraataque, entre otros. De igual forma dicen que trabajan esta velocidad gestual por los mismos métodos, fraccionado, repeticiones, y que los contenidos nos van a ayudar, digamos que a enfocarnos a esa fuerza especial y la velocidad de desplazamiento, que son fracciones o repeticiones, igual, interválico es otro método, y de igual forma, contenidos contraataque individual en equipo. Es una tabla de 1996 de García, Navarro y Ruiz. Hablan sobre esta organización de las cargas de velocidad. Esto es en cuanto a la planificación del entrenamiento. Yo coloqué un ejercicio de este libro igualmente, donde básicamente pues ahí se expresa lo que es la descripción, algunas de sus variantes y esta carga de entrenamiento. Me pareció algo importante poder destacar este ejercicio, ya que pues muchos trabajamos en este medio del fútbol y son de igual forma bastante aplicables para nuestros deportistas o alumnos que tengamos a cargo. Bien, cuanto a los test, encontré pues, bueno, este test de yo-yo, que son por intervalos de velocidad, donde mediante igual las repeticiones se van a realizar esa resistencia tanto aeróbica como anaeróbica, y de igual forma poder potenciar esa capacidad de velocidad de reacción. También creo que se puede trabajar o se ve manifestada la velocidad máxima en este tipo de test. Otro test importante que encontré es este test de Van, que este test trata de identificar a qué velocidad máxima el deportista alcanza su máximo consumo de oxígeno. Es decir, que mediante una prueba se puede evidenciar o se puede, digamos que, dar esa connotación de a qué consumo de oxígeno máximo se encuentra el deportista y de igual forma la velocidad en la que va desarrollando, ejecutando el ejercicio el deportista. Bien, pasando así, la manifestación de velocidades en natación, de igual forma yo lo apliqué o lo plasmé en el trabajo de una manera muy global. Anteriormente, los compañeros, creo que fue Luis y Laura, ellos habían descrito esa manifestación de velocidad en fútbol de una manera mucho más individual, ¿sí? Donde en cada acción o cada ejecución de ejercicios, pequeños fragmentos que hay en el deporte, ellos abarcaban toda la velocidad de todas sus manifestaciones. Yo lo abarqué de una forma más global y mediante eso se puede, digamos que, trabajar de una forma general o específica según la metodología, según la planeación de los entrenamientos. Bien, en cuanto a esta manifestación de la velocidad en la natación, encontré que esta puede ser relativa general, relativa específica, donde mediante ejercicios netamente acuáticos o en tierra, se pueden realizar diversos trabajos específicos para esa manifestación de velocidad. Es decir, como algunos saltos, diversos ejercicios de ejecuciones rápidas con balón, algunos juegos reactivos, durante y mediante el método de repeticiones y automatización de los movimientos. Es decir, que esa velocidad general se va a poder trabajar o se va a poder desarrollar mediante la ejecución de ciertos ejercicios, bien sea en el medio ya acuático, siento que ya puede ser algo más específico, o en tierra para la automatización de esos movimientos,
Y mediante la repetición se puede llegar a lograr esa técnica explícita que se busca y de igual forma la capacidad de poder potenciar la velocidad. En cuanto a la velocidad relativa específica, este ya es básicamente enfocado al deporte. Digamos que ya tiene ciertos componentes o ciertas habilidades que tiene que desarrollar el deportista y de esta forma poderlas plasmar o verse evidenciadas en la ejecución ya dentro de competencia o en ese medio acuático, donde se pueden trabajar algunas acciones reales, como son la salida, los virajes, entre otros que permiten desarrollar esa correcta capacidad. Es decir, que en esta manifestación o en este ítem de velocidad reactiva específica, el deportista va a poder automatizar y también poder controlar eh, esas velocidades o esas manifestaciones de la velocidad en ciertos ejercicios que son, digamos, claves para la ejecución ya en competencia o en algún desarrollo. Eh, esta tabla me encontré pareció de igual forma bastante importante donde podemos ver cómo se puede trabajar esa velocidad reactiva, pues como una planificación donde pues está plasmado el objetivo, los métodos, las edades en las cuales se puede trabajar, el ejercicio que se va a desarrollar, igualmente la intensidad, algunos de los ejemplos que se pueden llegar a trabajar y esas características específicas o necesarias para el correcto desarrollo. Bien, no, ya, profe, esta es la bibliografía. Listo. De pronto, antes de que dejes de proyectar, Juan, ¿me puedes enseñar la parte de métodos? Ah, claro. Listo, profe. Bueno, estos métodos que plasmas allí son métodos para trabajar la velocidad, ¿sí? Sí, señor. ¿En alguna de las dos disciplinas o en general? No, en general, en general. Métodos Listo. pues son, digamos que abarcan lo que es el trabajo de esas manifestaciones. Listo. En cuanto a los test, te recomiendo, Juan, porque solo los mencionas. Entonces debemos declararlo, plasmarlo y con su respectivo protocolo y baremos, como lo has Ok, visto en señor. otra socialización. Listo, de pronto Sí, ahí profe. te faltó esa parte. Ok, Bien, porque tratas de hacer la comparación entre tipos de velocidad que se manifiestan en el fútbol y haces la comparación con natación. De pronto para el grupo anterior también me hacía falta esa comparación, ¿no? Porque digamos que en todas las consultas que hemos realizado de las diferentes capacidades que hemos visto, la idea es que ustedes puedan contrastar eso. Primero, que le den el fundamento teórico de qué denominaciones reciben, qué autores las plantean y poder crear una comparación entre un deporte. Por eso trato de decirles que traten de hacerlo de deportes totalmente distintos, porque a veces si escogemos dos deportes de conjunto, pues son similares las manifestaciones que se logran evidenciar en ellos. ¿Listo, Juan Pablo? listo, profe. Vale, buena explicación. Creo que también tienes cosas buenas por aportar. Vale, Juan, gracias. Vale, profe, mil gracias. Bueno, ¿alguna, no sé, comentario, pregunta, inquietud para Juan Pablo por el resto de compañeros? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, voy a tomar aquí un momento de asistencia. Entonces, Luis David sí está sin audio. Soldamaris también está. Laura, bueno, ahí vi que Luis me escribió que Laura tiene inconvenientes. Creo que aún no se ha podido conectar tampoco. Luis, bueno, creo que me estás escuchando. Como no tenemos la plataforma de Moodle, yo trataré de cuando cargue el video en el canal de YouTube del programa, de pronto de socializarles el video, o perdón, el enlace a través del monitor, que en este caso sería Juan David, para que él lo comparta en el grupo y ustedes puedan acceder, sobre todo en el caso de las personas que no asisten, porque si no tienen Moodle, pues no van a poderse adelantar de la temática. Entonces, yo trataré de, al finalizar el día,
tratar de cargar el video para poderles compartir el enlace y así, por ejemplo, Laura, ¿quién más nos falta hoy? Bueno, los compañeros que tengan de pronto algún problema de intermitencia. Juan David también, por ahí vi que me estaba escribiendo, creo que también tiene inconvenientes con el internet. Entonces, esas personas que puntualmente no se pueden conectar, pues puedan acceder de manera asincrónica al contenido. Vanessa sí está. Juan David Suárez no está. Sebastián David, buenos días, Sebastián. ¿Qué tal, profe? Buenos días a Hola, todos. Sebastián, ya te había llamado hace unos minuticos, pero creo que se te había caído la conexión, ¿verdad? Sí, profe, sí. No, no sabía que me había llamado, profe. Sí, cuando Juan Pablo, bueno, te di la oportunidad a ti para que presentaras, pero como no estabas conectado yo te había visto conectado, pero no, en el momento que te hablé no, entonces por eso fue que le dimos la oportunidad a Juan Pablo. Sin No, embargo, pues profe. ya vamos a dejar así, no vamos a socializar más trabajos, todavía nos faltan algunos, pero los voy a dejar de pronto para un nuevo espacio, porque pues la idea es que empecemos a abordar la temática que teníamos estipulada para hoy. ¿Listo? Entonces, en Bueno, el listo, caso de profe. Sebastián, lo mismo, si te saliste por algún momento, pues para que puedas de pronto visualizar en el material del video lo que se pierdan por un par de minutos cuando están afuera. Listo, profe, dale. Sebastián sí está. Juan Alonso Cárdenas, buenos días, Juan. Profe, buenos días. Listo, sí está ahí. Juan Pablo ya participó. Julián Andrés por ahí ya me saludó también. Héctor Eduardo, buenos días. Héctor, ¿estás conectado? No, señor, no te estamos escuchando. Estoy viendo aquí que me escribiste, pero no te logramos oír. Ya se escucha algo. Listo. Bueno, presente, profe. Buenos Vale, días. Héctor. Gracias, buenos días. Bien. Y Daniel Alejandro Bocachica. Presente, profe. Listo, Daniel. Bueno, entonces, una vez tomada la asistencia, vamos a proyectar en pantalla el material con respecto a la capacidad de flexibilidad para el día de hoy. ¿Listo? Esa sería nuestra temática para el día de hoy. Entonces, por favor, me confirman cuando puedan visualizar el material en sus pantallas. Listo, profe, ya. Vale, Daniel, gracias. Bueno, entonces, como ha sido la metodología de trabajo en estas últimas semanas con las capacidades físicas, como las hemos ido abordando, hoy le damos espacio a la flexibilidad. Vamos a estar hablando de algunos aspectos generales, algún tipo de clasificación, tipos de flexibilidad, dependiendo diferentes referentes teóricos. Vamos a ver algo sobre los métodos, algunos medios de trabajo y posteriormente para dejar orientada la actividad de consulta que debido a que no tenemos plataforma de Moodle, pues tendremos que hacerlo a través de este medio y que ustedes le puedan transmitir de pronto a los compañeros que no están asistiendo el día de hoy, pues sobre este tipo de consulta. Recuerden que las indicaciones son la misma, lo único que le cambiamos sería la capacidad, ¿bien? La capacidad física. No sé si alguien tenga
no sé, Vanessa, Sol o el mismo Luis David, no sé si alguno de ustedes tenga la información que yo dejaba en la plataforma de Moodle, o sea, ¿en qué consiste la consulta? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen por ahí a la mano? Yo no recuerdo, pero pues Luis está diciendo por el chat que sí recuerda, que sí lo escribí ahí. Sí, porfa, Luis, ayúdame a escribirlo, a redactarlo un momento, pues sobre todo es para que lo tengan presente y las personas que de pronto no se acuerden bien de las indicaciones porque pues están en Moodle. Yo estoy mirando aquí a ver si en algún lado las había anotado para podérselas compartir. No, esas indicaciones las dimos como desde fuerza, creo que fue. Les dejo algo igual, pero sé que falta ahí de pronto algunas indicaciones. Bueno, mientras que el compañero Luis de pronto las plasma ahí en el chat, pues vamos a empezar con nuestras diapositivas del día de hoy. Tenemos como una pequeña introducción donde nos habla sobre la flexibilidad o qué nos define esa flexibilidad, para qué nos sirve. La flexibilidad es la capacidad que permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, o sea, independientemente del ángulo de movimiento, permitiendo al individuo realizar ejercicios que requieren gran agilidad y destreza, según Álvarez del Villar en el 85. Ese es un primer postulado. Martín y colaboraciones en el 89 nos habla que es la capacidad del individuo de alcanzar las máximas amplitudes articulares acompañadas de las elongaciones musculares y ligamentosas correspondientes. Hang en el 88 define la flexibilidad como que es la capacidad de aprovechar las posibilidades de movimiento de las articulaciones lo más óptimamente posible. Aquí tenemos una imagen representativa de ese trabajo entre lo que es el sistema óseo, muscular, esquelético, las articulaciones para realizar movimientos. Técnicas de estiramiento. Dependiendo del objetivo que se requiera conseguir, todo está condicionado a la ubicación de los estiramientos en la sesión y las características de la actividad principal. Se utilizarán unas y otras. Aquí tenemos varios ejemplos de esas técnicas de estiramiento. Algunas se realizan de manera estática, algunas de manera dinámica. Algunos la definen como pasiva también, que es ya con ayuda externa, bien sea de un compañero, de un implemento, de la pared, etcétera. ¿Listo? Vamos a ver algunas de ellas. El estiramiento balístico. La técnica de estiramiento balístico o el ballistic stretching supone la realización de movimientos rítmicos de rebote, lanzamientos o balanceos en los cuales se produce un gran aumento de longitud muscular por unidad de tiempo. Bueno, esto es un tipo de ejercicios que se realizan que desde mi punto de vista y desde la experiencia que yo he trabajado, me gusta hacerlos en alguna parte específica de la sesión de clase. Quiero preguntarles a ustedes, ¿los conocen, los han trabajado? ¿Cuándo los trabajarían? Este tipo de estiramiento balístico. Los escucho. ¿No?
¿No los conocen? Por aquí Luis David, bueno, es una lástima que no tiene el audio, nos dice que en el calentamiento son como estiramientos activos. Sí, es válido. Los demás compañeros, ¿ninguno participa? En la gimnasia, ¿no, profe? Sí, claro, deportes donde se evidencian, esa sería como la pregunta, pero ¿dónde tú los trabajarías? ¿Los has trabajado, Sebastián? ¿En qué parte de la sesión de entrenamiento tú los trabajarías? Julián. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, pues principalmente yo los trabajaría en la parte precisamente del calentamiento, que son ejercicios que nos ayudarían de pronto, estiramientos que nos ayudan de pronto a predisponer el cuerpo para la actividad. Y que es verdad que son movimientos, o sea, son estiramientos que son continuos, ¿sí? Que lo que es. Entonces, pues nos van a ayudar ahí un poco como a ese proceso de calentamiento. Listo. Aunque pues también no aclaro, sino que también había escuchado anteriormente eh, que hay ejercicios de estiramiento que se deben de prolongar mucho más hacia la parte ya posterior del entrenamiento y no antes, porque digamos que relajan mucho la fibra muscular, o también dependiendo del tiempo, relajarían mucho la fibra muscular para hacer sometida a un estrés muscular. Entonces, A ver, sería, ahí no te lo voy a escuchar muy bien, Julián. ¿A cuál te refieres? O sea, ¿no realizar cuál? ¿El pasivo? sí, profe, el ejercicio pasivo que es un poco más prolongado en tiempo, entonces digamos lo que es mejor, o lo que le digo era que mejor hacerlo después del entrenamiento para relajar la fibra muscular y no antes, porque pues se iba a someter a un estrés. Correcto, muy bien. Donde lo leíste o donde lo escuchaste, tiene mucha razón y es algo de lo que yo transmito también. Yo les hablo a mis estudiantes cuando hacemos sobre todo las clases prácticas, que muchas veces hacemos la activación, movilidad articular, donde buscamos lubricar las articulaciones para tener un buen desarrollo de movimientos armonioso. Y en esa misma parte llegan y dicen, bueno, vamos a hacer, no sé, a veces lo hacen en un círculo dispersos, pero empiezan a hacer esos estiramientos, que creo que es a lo que tú te refieres, que son esos estiramientos de forma, o elongación, lo que conocemos de forma pasiva. Entonces yo les digo, bueno, ahí están creando una contradicción realmente, porque si usted está buscando calentar, activar, pues no es que esté mal del todo, es bueno, pero deben tener en cuenta que si lo que buscamos es activar y tener todos los músculos, bueno, grupos musculares, articulaciones listas para la actividad que vamos a realizar, pues yo recomiendo que se realicen de esta manera, con un estiramiento activo o balístico, donde hacemos movimientos similares a los que vamos a realizar en la actividad, sobre todo cuando conocemos qué vamos a hacer, pero sin embargo hay movimientos de péndulo, movimientos donde cualquier tipo de movimiento nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, como tú muy bien lo decías, se sugiere, o lo sugiero yo, en esa primera parte de activación de la sesión de entrenamiento, más estos ejercicios que la estática. Como tú muy bien lo decías, la estática lleva mucho más tiempo de elongación, 15, 20 segundos, y eso es mejor, o tiene mejores efectos realizarlo al final de la sesión de carga de entrenamiento. Bien, vamos a continuar viendo. Entonces, en ese estiramiento dinámico, tenemos que hay movimiento, hay fluidos suaves y controlados, es un movimiento idóneo para el calentamiento y para la activación. Por aquí alguien creo que... Ah, listo, Luis, creo que ya dices que ya parece que tienes audio. Muy bien, excelente que vayas a empezar a poder participar. Bien, vamos a continuar viendo qué tipos de eh, movimientos tanto dinámicos y activos en cuanto a la flexibilidad. Estos son los ejercicios de flexibilidad realizados alrededor de una región articular en forma repetitiva, ¿sí? Bien sea la coxofemoral, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el movimiento principal o para qué nos estamos preparando.
bien sea para el trabajo del hombro, trabajo de los codos, de las muñecas, de los tobillos, ¿sí? Tener en cuenta cuál va a ser nuestra actividad principal para saber qué tipo de movimientos me van a ayudar mejor. Con movimientos de impulsos, insistencias o rebotes, y en los que la fuerza de estiramiento de la musculatura antagonista es la generada por la agonista del movimiento del segmento. Aquí entonces volvemos a retomar el tema de los movimientos en cuanto a los trabajos de los músculos, si son agonistas, antagonistas. Entonces aquí vemos esa relación. En cuanto a los dinámicos pasivos, movimientos repetitivos, hay impulsos, insistencias y rebotes causadas por fuerzas externas. En la imagen que encuentran a mano derecha, pues tenemos ya el trabajo con un compañero, donde es esa fuerza externa de la cual están hablando en esta definición. Otra parte del cuerpo, el propio peso corporal, la fuerza de la gravedad, pesos adicionales, ayudantes o asistentes, entre otros. Muchas veces cuando no tenemos de pronto a la mano o cerca a un compañero, podemos hacer este tipo de trabajo con la pared, con alguna baranda, algún tubo que esté por ahí cerca para podernos ayudar con esa fuerza externa. El estiramiento estático o pasivo tiene estiramiento pausado y mantenido, exento de movimiento, y puede ser individual o asistido. Estiramiento en tensión activa es la realización conjunta de un estiramiento del músculo y una contracción isométrica o excéntrica. Y tenemos a mano derecha en la imagen un ejemplo donde el sujeto, fíjense que empieza a un ángulo de 90 grados, pero va disminuyendo ese ángulo 45 tratando de no tocar el suelo, ¿bien? Y ahí generaría esa contracción isométrica. Entonces sería un trabajo de estiramiento en tensión activa. La facilitación neuromuscular propioceptiva, que aquí viene siendo una técnica, una herramienta utilizada para el desarrollo de esa flexibilidad, técnica que fue creada entre el 46 y el 50 en Estados Unidos por Herman. Esquema de intervención que quedan agrupados en técnicas de estiramiento y técnicas de refuerzo muscular. El método de facilitación neuromuscular propioceptiva es la manera más eficaz teniendo en cuenta el tiempo empleado, pero también es la más dificultosa y exigente. Además, necesita un profesional o un compañero preparado, o sea, una persona capacitada para poder desarrollar este método. Entonces tenemos aquí algunos pasos. Tenemos la posición del cuerpo y mecanismos corporales, dirección y control del movimiento o estabilidad, consignas verbales, entonces palabra o tono de voz para dirigir, ¿sí? Como esas voces de mando. Y la vista debe guiar el movimiento. Y ahí tenemos una gráfica de ejemplo. Se estira un músculo hasta su tope. Una vez en esta posición, el antagonista intenta recuperar la posición inicial mediante una contracción isométrica de unos segundos. El compañero o una pared impide el movimiento. Luego el músculo que se estira se relaja. ¿Bien? Es un método muy utilizado en diferentes disciplinas deportivas. En algunas forma parte de esas capacidades determinantes, como lo nombraba Sebastián, en la gimnasia, es alguna de ellas, pero fíjense que en todos los deportes nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestro cuerpo. En la siguiente lámina vamos a ver algunos componentes de la flexibilidad. Entonces tenemos algunas denominaciones como la plasticidad, la movilidad, la maleabilidad y la elasticidad. Bien. Antes de continuar con las diapositivas, ¿alguno de estos términos ya los han manejado, los conocen o por el contrario son desconocidos para ustedes? Julián. Bueno, profe, digamos que en cuanto a la plasticidad, no recuerdo muy bien, pero creo que es la parte en donde el cuerpo ya está demasiado elongado, o sea, que digamos, en el caso, no sé si de pronto alguien ha visto alguna persona en las piernas que a veces como que la rodilla se va más atrás
de lo normal, entonces pienso que es como esa elasticidad además que hay en la pierna, en esa zona o en esos grupos musculares. Digamos, creo que también la elasticidad pues tendría que ser precisamente eso, es un poco más allá del rango articular, es más del normal, digámoslo así. Digamos, si yo estiro, en el caso de una apertura de pierna, ¿cierto? Hay personas que llegan hasta cierto nivel, como hay otras personas que bajan completamente la pelvis hasta el piso, entonces es un componente ya más como de elasticidad, más o menos. ¿Listo? Sí, Julián, es válido. Sin embargo, aquí vamos a ver entonces, esos componentes hacen parte de la flexibilidad o es lo que me permite llegar a una buena flexibilidad. Vanessa, creo que estaba solicitando la palabra. Sí, era para decirle al compañero que pues esa extensión que el nombre de rodilla se llama hiperlaxitud y es una condición diferente de la elasticidad. Y la plasticidad pues es la capacidad que el cuerpo tiene pues para, ¿cómo decirlo? O sea, ser moldeado o cambiar de forma, ¿sí? Era eso. Ok, listo. Muy bien, Vanessa. Gracias por el aporte. Sí, lo que sabemos, lo que conocemos como o hiperextensión también, ¿no? Se le conoce. Sí, señor. Ok, bien. Entonces vamos a ver esos componentes para pues los que no, por ahí Luis me comentaba que no, que son nuevos, entonces los vamos a ir incorporando a nuestra terminología. La movilidad. Entonces, la movilidad es una propiedad que poseen las articulaciones para realizar determinados tipos de movimiento dependiendo de su estructura morfológica. Aquí en la estructura morfológica, entonces es saber, pues cuando es una articulación que me permite una flexión o una extensión, entonces son movimientos que los debe realizar. Hay muchos movimientos que son contraindicados. No sé, les voy a dar un ejemplo, el tema de la rodilla, que a veces la gente intenta como hacer una circunducción supuestamente de la rodilla, pero la rodilla en realidad lo que permite hacer es una flexión y una extensión. Ella nunca tiene una circulación o una circunducción como intentan. De pronto, entonces fíjense que uno debe conocer la estructura morfológica y saber cuál es el movimiento para poder decir, ah, bueno, sí voy a hacer. Fíjense que es diferente, por ejemplo, en la muñeca, en los tobillos, en los hombros, que es un rango de movimiento mucho más amplio. La elasticidad. Entonces, la elasticidad es una propiedad que poseen algunos componentes musculares de deformarse por influencia de una fuerza externa, aumentando su extensión longitudinal y retornando a su forma original cuando cesa esa acción de esa fuerza externa. ¿Listo? ¿Quedó claro con la definición? ¿O quedan dudas? Queda duda, profe. Una explicación mejor, por favor. Listo. Mira, entonces cuando hablamos de componentes muscular que tiene la capacidad de deformarse es perder su posición inicial. Fíjense que aquí habla aumentando su extensión longitudinal y retornando a una forma original cuando cesa. Entonces, el ejemplo más claro es cuando tratamos de utilizar una fuerza externa como la pared. La pared es una masa mucho más fuerte del movimiento que yo voy a realizar y puedo deformar si estoy haciendo una hiperextensión de pronto de mi brazo o girando el tronco. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí se va a deformar por una influencia de una fuerza externa. En este caso, podría ser la pared. Podríamos hablar, dependiendo del caso o la situación, de una fuerza externa como de un compañero que lo ayude a usted a llevar. Usted solo puede llegar hasta un límite, pero cuando usa una fuerza externa, usted puede avanzar más allá del límite de su elasticidad. ¿Sí? Sí, Pero sí, sí, señor. fíjese, pero fíjese que aumentando esa extensión y retornando sin causar daño. Ojo, esto es clave, porque una cosa es cuando usted lo lleva más allá y busca, por ejemplo, una ruptura. O sea, eso ya es algo fuera de contexto, ¿m? Porque usted lo que va a buscar es tratar de pronto de mejorar esa elasticidad, pero que retornando a su forma original cuando deje de accionar esta fuerza externa. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos también del reflejo miotático, que es el que nos, gracias a ese reflejo,
seguramente ya lo han conocido, lo conocen, o para los que no lo conocen, pues lo van a conocer. Gracias a ese reflejo, nuestro cuerpo evita que se rompan nuestros músculos, porque si no llegaríamos a una ruptura muscular. La plasticidad como componente, propiedad que poseen algunos componentes de los músculos y articulaciones de tomar formas diversas a las originales por efecto de fuerzas externas y permanecer así después de cesada la fuerza deformante. Fíjense que esta plasticidad se relaciona mucho con la elasticidad. Esa elasticidad, pues, después de deformarse, retorna a su forma original. Sin embargo, en esta plasticidad hay fuerzas externas también que cambian esa forma original y logra permanecer así después de cesar esa fuerza externa, ¿sí? Sobre todo se ve mucho en el tema de deportes tan determinantes con la flexibilidad como lo es la gimnasia. Bien, entonces después de cesar esa fuerza deformante, puede permanecer con con esa deformación o ese movimiento con ese componente de la plasticidad. La maleabilidad. Esa maleabilidad tiene que ver sobre todo con la piel, es una propiedad de la piel de ser plegada repetidamente con facilidad, retomando, su apariencia anterior al retornar a la posición original. Entonces también gracias a ese maleabilidad de la piel podemos realizar movimientos donde hay una hiperextensión, una flexión y puede cambiar de movimiento, pero esta apariencia sigue su forma original. ¿Listo? Esos serían como esos 4 componentes que incluye la flexibilidad. Factores que influyen en el desarrollo de la flexibilidad. Entonces ahí vamos a ver algunos intrínsecos y otros extrínsecos. Los intrínsecos tienen que ver con la estructura ósea, masa adiposa, músculo y tendón, tejido conectivo, cuando hablamos de los tejidos como la piel, sistema nervioso, el sistema nervioso central. Algunos factores intrínsecos. Ahora, los extrínsecos pueden estar el sexo, la edad, calentamiento muscular, temperatura. Temperatura se refiere sobre todo a la temperatura ambiente, cansancio, estados emocionales, hora del día, costumbres sociales. Fíjense que el sexo es muy importante porque no es una mentira que el sexo femenino tiene mejor flexibilidad que el masculino o tiene mayor capacidad de flexibilidad. ¿Listo? Claro está, si esto no se trabaja, si no se sigue estimulando, pues se va a ir perdiendo. Dentro de los factores intrínsecos tenemos que la estructura ósea puede restringir el punto límite de amplitud. La masa adiposa también puede limitar la capacidad para desplazarse a través de una amplitud de movimiento completa. Los músculos y sus tendones, junto con las fascias que los rodean, que son componentes de los músculos, suelen ser los principales causantes de la limitación de amplitud del movimiento. El tejido conectivo que rodea la articulación, como los ligamentos de la cápsula de la articulación, donde se encuentra, por ejemplo, en el caso del líquido sinovial de la rodilla, pueden estar sujetos a adherencias y acortamientos patológicos. Y el sistema nervioso que nos ayuda a realizar estos movimientos voluntarios. Factores extrínsecos, bueno, ya los veíamos en la tabla: sexo, edad, calentamiento, cansancio, temperatura, hora del día. Fundamentos fisiológicos de la elongación muscular. Entonces, dentro de los factores fisiológicos encontramos que esa influencia de la flexibilidad depende de la elasticidad muscular, capacidad de agrandamiento de los músculos y de recuperación a la posición inicial, movilidad articular, que sería el grado de movimiento máximo de cada articulación. También influyen factores como la herencia o la genética,
La edad, a menor edad, más flexible, eso ya lo hemos venido hablando. Sabemos que la flexibilidad es la primer capacidad física que empezamos a perder desde el momento del nacimiento y conforme van pasando los años, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí son claros en dejar o resaltar esta parte donde dice que a menor edad, mayor flexibilidad. Claro está que hay que estimularla. El tipo de trabajo habitual, las posturas, la hora del día, por la mañana es peor que a lo largo del día, ¿sí? Dependiendo si hay frío, si está en un clima cálido, todo esto va a influir. La temperatura ambiente y la temperatura muscular, a mayor temperatura, mayor flexibilidad, o sea, en terreno o en temperatura ambiente cálida, pues hay mayor rango de flexibilidad. El grado de cansancio muscular, si ese músculo está fatigado, pues obviamente va a limitar esto. El grado de flexibilidad trabajando a lo largo de los años, tiene que ver con la estimulación que se vaya haciendo continuamente y sistemáticamente. Por lo general, las mujeres suelen ser más flexibles que los hombres por razones fisiológicas, y una de las razones fisiológicas es el tema de esa capacidad que tienen, pues, de dar vida a otro ser, que sería el tema del embarazo, de parir y todo este tema. El método estático pasivo, otro método. Esta es la forma de trabajar la flexibilidad más utilizada gracias a su sencillez y mínimo riesgo. El músculo se estira hasta su máximo sin que se produzca un dolor. Método estático activo sería la eficacia midiendo el tiempo empleado y los resultados supera al anterior, pero requiere de mayor esfuerzo y concentración. También aumentan los riesgos. Y aquí entraríamos entonces a abordar lo que se refiere al reflejo miotático. ¿Conocen qué es el reflejo miotático? De pronto ya lo hemos abordado en otra oportunidad, o no tienen conocimiento de en qué consiste ese reflejo miotático. No, profe, pues por mi parte no me acuerdo bien Listo. del Juan reflejo Alonso dice que no. ¿Los miotático. demás compañeros? Pues no sé cómo describirlo así pues, muy científicamente, pero pues, es cuando uno está estirando o algo así, o haciendo una actividad de exigencia muscular y siente, no sé, algo así como un pinchazo, o que usted dice, ay, no, no más, no más, no más, está actuando para que usted no exceda los límites pues, de que no se vaya a romper, mejor dicho, ¿sí? Algo así. Bien, ese reflejo miotático es monosimpático y es a nivel medular. ¿Qué quiere decir? Esto es algo clave porque fíjense que no es a nivel del sistema nervioso central, o sea, no es voluntario, es involuntario, y es rápido porque es a nivel medular. Entonces, ahorita vamos a ver un video donde nos dan una explicación, pero gracias a que es a nivel medular, pues es mucho más rápida la respuesta y sobre todo de prevención. Como lo decía Luis, de pronto, eh, si no tuviéramos ese límite o ese reflejo, pues podríamos llegar a romper una fibra muscular. Entonces, esa ayuda a ese reflejo miotático. Sin embargo, pues para los que lo conocen, para los que no lo conocen, vamos a ver algunas de sus características. Bueno, aquí tenemos una infografía donde nos habla del reflejo miotático. Tenemos aquí unos puntos en cuanto a y B, que son como puntos o aspectos generales sobresalientes. Los usos de los músculos son receptores del estiramiento cuando las fibras del músculo son estiradas. Bien, entonces tenemos unos receptores en esas fibras musculares y nos permiten evitar llegar a más allá del límite para de pronto que ocurra una ruptura muscular. En el punto 2, las neuronas sensoriales, que también están señaladas en la gráfica, asociadas con ellas, transmiten potencial de acción del sistema nervioso central. Estas señales estimulan las neuronas motoras que inician la contracción muscular, pues sobre todo para el trabajo muscular.
Estos serían los usos musculares y estos serían los orgánulos de Golgi. ¿Los orgánulos de Golgi en qué consisten? Los orgánulos de Golgi en el tendón detectan la carga y miden la fuerza de la contracción muscular cuando la contracción se vuelve demasiado fuerte. Y en el punto 2 tenemos que las neuronas sensoriales envían potencial de acción al sistema nervioso central que inhiben las neuronas motoras y el músculo se relaja. Entonces, gracias a esa inhibición, pues llegamos hacia el límite del movimiento. Sin embargo, a continuación vamos a ver un video. Por favor, me confirman si lo pueden escuchar y si no, lo que hacemos es que les comparto el enlace. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Lo escuchan En este bien? video explicaremos lo que es el reflejo muscular No, profe, Pasito. está muy bajito. Muy bajito. correspondiente a la asignatura de neurología. Bueno, entonces espérenme en un segundo, les comparto mejor el enlace. Nos preguntaremos qué es una Para que ustedes lo puedan ver. Sin ningún tipo de problema. Les acabo de copiar el enlace en el chat de Meet. ¿Me confirman? Si lo pueden visualizar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya, profe. En este video explicaremos Gracias. lo que es el reflejo miotático. Para esto, las expositoras son Noemí Flores y Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video explicaremos lo que es el reflejo miotático. Para esto, las expositoras son Noemí Flores y Antonio Gutiérrez, correspondiente a la asignatura de Neurología Adultos y Niños. Para comenzar, nos preguntaremos qué es un arcorreflejo. Bueno, el arcorreflejo es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos recogidos por neuronas sensoriales, lo que significa que es una respuesta involuntaria, por lo tanto automática, es decir, no es controlada por la conciencia, y aquí cabe destacar que interviene la médula espinal. Por otro lado, para que un reflejo pueda producirse es necesaria la intervención de tres estructuras específicas, las cuales son los receptores, la neurona y los efectores. Estas estructuras se relacionan con el estímulo que va a provocar una respuesta y con la respuesta misma. Ahora que ya sabemos qué es un arco de reflejo, podemos llegar a referirnos sobre qué es un reflejo miotático. Un reflejo miotático tiene una función postural, es el responsable del tono muscular. Cuando una fuerza externa modifica la postura, se estiran algunos músculos y se genera una contracción que se opone a ese cambio. Dentro del reflejo miotático encontramos dos subtipos. Uno es el reflejo miotático monosináptico y el otro es el reflejo miotático inverso. Profe, qué pena. Señor. Es que a veces se mezclan los sonidos del video suyo. Se confunden las voces, qué pena. Ok, yo lo quito, lo que pasa es que lo estaba dejando por las personas que van a ver el video, porque ellos no van a tener acceso al enlace. Ah, Sí, por eso fue que lo dejé ok. corriendo. Pues Pero les bueno, enviamos el link al grupo, ¿no? ok, sí, puede ser. Listo, listo.
Creo que ya pudimos ver el material, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. Quedó mucho más claro el tema de la función del reflejo miotático, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Lo explican muy bien y nos dan hasta dos tipos o subtipos. Pero en general lo que logramos evidenciar ahí es que cumple la función protectora. Listo. Entonces, seguimos en nuestras diapositivas. A continuación tendríamos los test, conocido como el test de Wells, prueba para medir la flexibilidad de la espalda baja y de los músculos que se encuentran en la región posterior del muslo, como el bíceps femoral. Algunos materiales, está el flexómetro, aparato de madera de 3 lados, en este caso un cajón, una superficie de madera adecuada para realizar la práctica. En la parte superior se dispone de un listón o una cinta métrica que se pegará por encima del cajón para poder medir los centímetros de alcance de la persona que se le está realizando la prueba. Cono ubicado sobre el cajón y una cinta métrica utilizado didácticamente para verificar la amplitud en centímetros y algunos lápices para tomar las medidas. Está la prueba del sit and reach, que es similar al que acabamos de ver. Modificada el sit and reach, tronco hacia adelante, extensión de tronco, hiperextensión de espalda. Bueno, aquí yo nombro algunos test de los cuales de pronto ustedes pueden abordar o lo que mejor o el objetivo de la actividad complementaria de consulta es que ustedes logren evidenciar en las disciplinas deportivas que ustedes escogen qué tipo de test se aplican específicamente para medir la flexibilidad en esas modalidades deportivas, porque digamos que hay unos que son muy generales o de condición física general, pero hay otros que son más específicos o que se relacionan directamente con la modalidad deportiva. Y aquí encontramos plasmada alguna bibliografía que fue utilizada para la realización de este material que acabo de compartir el día de hoy con ustedes. Bien. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Toda la información fue clara. Sí, señor. Bien, muchachos, entonces, después de abordar esta parte teórica muy rápida, pues lo que quedaría a continuación orientado sería esa actividad de consulta complementaria, donde ustedes van a hablar, por aquí vi que Luis creo que ya... sí, entonces, tema flexibilidad, consultar dos deportes en donde se vea involucrada esta capacidad condicional, tener en cuenta medios y métodos del entrenamiento, escalas de evaluación y demás cosas. Bien, más o menos ahí para tener en cuenta. Yo también les envié pruebas específicas para el control y seguimiento de la flexibilidad. Diferentes disciplinas, como mínimo les pido 2, pues si usted quiere abordar más también es válido, pero como mínimo 2 para ver cómo se evidencia estas manifestaciones de la flexibilidad en las disciplinas deportivas seleccionadas. Bien, entonces esa sería nuestra actividad de consulta para el día viernes, que volvemos a tener clase. El viernes estaríamos haciendo la respectiva retroalimentación de ese material que ustedes, de esa indagación que ustedes logren realizar. Para el día lunes o posiblemente el viernes podamos empezar ya entonces con las capacidades coordinativas. ¿Listo, muchachos? ¿Inquietudes con la actividad? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Señor Juan. O sea que respecto a la flexibilidad, esa también actúa, digamos, con la temperatura. O sea, pues yo he experimentado que digamos que cuando el cuerpo está frío y uno va a estirar es como que duele más, ¿cierto? Claro, efectivamente es uno de los factores a tener en cuenta. Entonces tú debes primero hacer una activación, un pequeño calentamiento para poder empezar a exigir el músculo a elongarlo. Y cuando hablaba de la temperatura ambiente, o sea, no es lo mismo realizar ejercicios de flexibilidad aquí en Bogotá que realizar ejercicios de flexibilidad en Barranquilla. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente en Barranquilla va a favorecer ese trabajo de flexibilidad, sobre todo porque son temperaturas elevadas. ¿Listo, Juan?
Listo, profe, entendido. Pero siempre que vayamos a trabajar cualquier tipo de flexibilidad, se sugiere hacer primero un calentamiento previo. Sí, profe, eso sí, es verdad. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud o alguna otra pregunta? O de esta manera estaríamos finalizando, cerrando esta sesión número 15 y nos vemos la próxima sesión que sería el día viernes. Listo, profe, gracias. Luis, antes de que te retires, ¿te puedes quedar conmigo un momento al final? Sí, sí, señor. Listo, gracias. Los demás ya se pueden retirar. Nos vemos la próxima.